y adolescentes. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la cual desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos los tenemos en casa, en la República Bolivariana de Venezuela. Con motivo de la confirmación en el cargo del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, han confluido numerosas de las más destacadas personalidades a escala planetaria. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos otra entrevista, porque era imposible dejar pasar esta oportunidad. Nuestro invitado de hoy es nada menos que el señor Riad Al-Maliki, y no es otra que la muy conocida personalidad en nuestros dossiers, siempre vía satélite, ahora aquí en casa, como ministro de Relaciones Exteriores del Estado palestino. Bienvenido al programa, bienvenido a la República Bolivariana de Venezuela, señor canciller. Muchas gracias, Walter, ¿verdad? Ayer hablábamos y usted nos ha hecho el honor de estar en la audiencia con nuestro embajador permanente ante las Naciones Unidas. Por supuesto hablamos del tema palestino y por supuesto apareció la siempre añorada meta cada vez más cercana, salvo los imponderables de siempre, como los derechos de veto en el Consejo de Seguridad, del reconocimiento del Estado palestino como tal en el seno de esa organización. ¿Podríamos abrir el diálogo contando con su privilegiada autoridad en el sentido de qué es lo último en esta materia? Bueno, hemos logrado un éxito histórico el día 29 de noviembre del año pasado, 2012, cuando se presentó una aplicación por parte del Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que admiten y aceptan a Palestina como un Estado observador no miembro ante las Naciones Unidas. 138 países han votado en favor, solamente 9 países votaron en contra y 41 países han abstenido. Claro, la abstención no significa un voto negativo, sino puede entenderse como un voto casi en favor, necesita un poco de trabajo y empuje. Lo que es importante es que hemos pasado y cruzado los límites de los 2/3 los votos en la Asamblea General. Para nosotros es una victoria, pero no es una victoria solamente para los palestinos, es una victoria para todo el mundo libre, todo el mundo independiente, todo el mundo que quiere ver justicia en ese planeta, todo el mundo que apoya, que son amigos y solidarios con la causa palestina. Claro, la República Bolivariana de Venezuela es parte de ese grupo de amigos de Palestina que han trabajado durante mucho tiempo para convencer a muchos países a establecer relaciones, a reconocer al Estado de Palestina y a votar en favor de Palestina en la Asamblea General. Entonces, una victoria colectiva, una victoria universal, donde el problema palestino ha llegado a ser un hecho universal, donde también se acoge tantos países, donde hay mucha gente, se agrupan para una causa común que los une, que es como es la causa palestina. Entonces, claro, para nosotros eso fue una victoria histórica. Y el hecho que hemos tenido ayer y hoy aquí en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, es seguir el mismo paso, porque no hemos mostrado satisfacción por lo que hemos logrado, sino queremos más. Y lo que es más es dar una justicia total para el pueblo palestino. Por esa razón, el gobierno bolivariano de Venezuela ha invitado al Comité de las Naciones Unidas
en la defensa de los derechos inalienables del pueblo palestino, para reunirse en Caracas bajo una invitación especial del gobierno venezolano para discutir cómo podemos seguir el mismo ritmo, construir a lo que hemos logrado en el día 29 de noviembre del año pasado, y ver cómo podemos acumular más victorias y pasar el número de 138 para países para poder lograr la próxima vez, si necesitamos volver a la Asamblea General, estaríamos más preparados como para mostrar a los 9 países que han votado en contra que ellos representan una minoría muy pequeña en ese mundo tan libre, que ese mundo que acoge, respeta y apoya y muestra solidaridad a la causa palestina. Entonces, aquí hemos confirmado de nuevo que Venezuela apoya al pueblo palestino, la causa palestina, y que también abre sus puertas ampliamente para cualquier acción de solidaridad con la causa palestina, invitando a casi 50 países de las Naciones Unidas para también discutir en Caracas cómo se puede desarrollar, trabajar, establecer una hoja de ruta que nos ayuda para acumular más victorias en el camino hacia la independencia total del Estado de Palestina. Yo felicito a nombre del equipo la victoria que han logrado, porque he estado muchos años acreditado en las Naciones Unidas como corresponsal, luego como corresponsal jefe, y es realmente tenebroso a veces el cabildeo y los lobbies y los grupos de presión, cómo se manifiestan contra estados que son más o menos manipulables por una u otra razón, para torcer lo que sería la voluntad del pueblo de ese estado, pero que no es representada en el momento de una votación clave por el enviado del gobierno de ese estado, sino ustedes ya hace rato que serían miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas, ¿no? Pero ahí nos encontramos con una de las estructuras típicas de este organismo de la posguerra, ¿no? El Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, 10 son rotativos y 5 son permanentes. Los permanentes son los que salieron ganadores de la Segunda Guerra y luego hubo que incorporar a China porque era imposible dejarla fuera, ¿no? Y me imagino yo con el poderosísimo lobby sionista que mueve la política exterior de Estados Unidos. Voy a citar a Sharon: nosotros hacemos la política de Estados Unidos y ellos lo saben, no se preocupen, ¿no? ¿No fue así que dijo? Sí. Bueno, me imagino que cuando hayan logrado el escenario perfecto, el único veto que habrá será el de Estados Unidos hasta que cambie algo, ¿no? Esa es la perspectiva realista, me parece. Sí, cierto. Has mencionado numerosas cosas muy importantes. Primero, cierto que Palestina hasta el momento no ha tenido su independencia y no es un Estado pleno en las Naciones Unidas, porque somos el único pueblo hasta el momento que no ha podido tener su libertad y su independencia. Vivimos bajo ocupación militar israelí desde 1967 y cada día las cosas sean más difíciles por la construcción de asentamientos para los colonos israelíes, desplazando a la población palestina afuera y cambiando el carácter de la tierra y claro, eso se hace más difícil. Entonces, y otro aspecto que me permito interrumpirle, sí. En el Medio Oriente se pelea por el agua. Se pelea por el agua. No solo cambian la tierra, claro, han cambiado claro. Los cursos de agua, controlan el agua. Cierto. Entonces, claro, hay esos tipos de solidaridad mundial a la causa palestina, porque muchos países, y Venezuela uno de ellos, no quiere aceptar, no puede aceptar que todavía vive un pueblo bajo ocupación, un pueblo que no es libre, como es el pueblo venezolano, como es el pueblo chileno, como es el pueblo mexicano, como es el pueblo estadounidense. Entonces, eso es muy importante. La solidaridad internacional para acabar con una ocupación que ya lleva tantos años y para que nos ayuden como pueblos
a permitir que el pueblo palestino sea también libre e independiente como el resto de los pueblos. Eso es uno. El segundo punto es que es cierto, mientras hay una posición negativa por parte del gobierno de Estados Unidos, que entonces nosotros no vamos a lograr la admisión al sistema de las Naciones Unidas como un miembro pleno de las Naciones Unidas. Porque para hacerlo tenemos que pasar por el Consejo de la Seguridad. Exactamente como lo has hablado, Estados Unidos mantiene el derecho al veto y, claro, nosotros no vamos a pasar si Estados Unidos va a usar el veto en contra de la admisión de Palestina como un Estado pleno en las Naciones Unidas. Entonces, tenemos que encontrar vía y camino cómo convencer a Estados Unidos para que no use su veto en contra de la aplicación y la adopción de Palestina como Estado miembro. Eso es clave y es muy importante. Entonces, por eso es necesario mantener esa perspectiva de seguir trabajando y hablando con muchos países y mostrar que la decisión y el interés por parte de la comunidad internacional es que ver justicia en Palestina y por lo tanto actuaciones y programas como lo que hemos visto hoy día y ayer aquí en Caracas, eso también nos ayuda para ilustrar qué tanto apoyo tiene la causa palestina y el Estado de Palestina a través de los países libres e independientes en todo el mundo. A tal punto que uno observa las tomas en las manifestaciones y aunque no estén vinculados al tema palestino, aparece el clásico kofir, el pañuelo, el turbante palestino, sí. se ha vuelto una figura familiar en el ámbito de las manifestaciones políticas en la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Hay una simpatía natural hacia la causa y se manifiesta usando esto, ¿no? Cierto, cierto. La kofia... No tendrán el legal, pero tienen el kofir. Sí. Claro, porque fue usado por los palestinos durante mucho tiempo de resistencia contra la ocupación militar israelí, entonces ganó un significado no solamente local, pero internacional. Y ahora refleja la resistencia contra la injusticia, para no decir la ocupación, pero también la injusticia. Entonces, cuando hay un grupo de personas que tienen un interés específico o de pueblo, etcétera, y quieren luchar por algo específico, por un objetivo, entonces siempre tratan de usar kufiyya como ese símbolo de resistencia y de determinación para poder lograr ese tipo de justicia. Entonces, claro, el ámbito de trabajo palestino, como he dicho al comienzo, se ha movido de ser algo local a algo universal. Y eso también no solamente a través del apoyo que se muestra por parte de todos los países, pero a través también de los símbolos tan pequeños como la kufiyya también. Esa es una estrategia fundamental y posicionarse así es uno de los peldaños al éxito, porque las transnacionales lo saben, las compañías, hay que actuar local pero pensar global. Los estrategas también, las compañías piensan lo que aprendieron de los estrategas militares, pero tiene un valor semántico y semiológico el kofir, que se ha vuelto una referencia planetaria, y eso es interesantísimo. Bueno, es cierto, pero siempre nos encontramos con un problema muy específico, es que cuando vamos a ver ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el último objetivo? Es poder tener libertad e independencia y la admisión de Palestina como Estado pleno. Entonces, la libertad e independencia necesita también más resistencia popular a nivel del terreno, negociaciones con Israel a través del cuarteto de Estados Unidos, y la admisión del Estado de Palestina en las Naciones Unidas necesita pasarse por el Consejo de la Seguridad. Entonces, ahí hay una enorme piedra de tranca, no veo cómo. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo que usted nos pueda decir? Porque la piedra de tranca está en última instancia, el último veto, el último será el de Estados Unidos.
hasta que caiga, ¿no? Sí, cierto. Entonces, la única estrategia que tenemos es que seguir intentando. Vamos a ir al Consejo de Seguridad y vamos a pedir el voto. Entonces, puede ser, van a votar un país o más que un país en contra. Entonces, si esos países que van a votar en contra son los 5 permanentes países miembros, entonces eso significa que no vamos a pasar por el Consejo de Seguridad hacia la Asamblea General. Tenemos todo el derecho de volver a intentar. Entonces lo vamos a intentar por segunda vez. Y si vamos a fallar, vamos a intentar por tercera vez. Y si vamos a fallar por 10ª vez, por 100 veces, por 1000 veces, hasta que una vez Estados Unidos va a decir, bueno, me canso, voy a permitir que ese Estado de Palestina pase hasta a la Asamblea General para tener 2/3 de votos para ser miembro pleno. Entonces, vamos a jugar a eso. Es increíble la cantidad de países, cada vez que hay una votación, la diferencia es tan aplastante que es una bofetada moral a los que se oponen a esto, ¿no? Cierto, cierto. Mira, hace un año y medio tal vez, exactamente en julio 9 de 2011, un nuevo estado que se llama el sur de Sudán declaró su independencia. Entonces presentó su petición de ser aceptado y admitido como miembro pleno en la Asamblea General. Dentro de 2 semanas la admisión fue aprobada. Claro, yo participé el día 9 de julio en la inauguración de la proclamación de la independencia del sur del Sudán. Y claro, fui ahí a la capital, Juba, y me sorprendí que no hay nada. No hay capital, no hay instituciones, no hay carreteras, no hay nada. Faltaba preparación, faltaba infraestructura, faltaba instituciones, faltaba de todo. Pero porque hubo una decisión por parte de ciertos países de acelerar el proceso y cortarlo, y entonces por razones geopolíticas que ya veremos exactamente, después. Entonces ese país fue admitido en menos de 2 semanas, mientras nosotros ya llevamos casi 2 años y no hemos podido pasar por el comité técnico en el Consejo de la Seguridad, porque Estados Unidos y otros países hasta el momento quieren... Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los acontecimientos están aquí en casa. Porque, como ustedes saben, tenemos el honor de recibir al ministro de Relaciones Exteriores del Estado palestino, Riad al-Maliki. Si usted me permite, quisiera su opinión sobre una novedosa integración del equipo de gobierno del presidente Barack Obama, que además quisiera también su opinión sobre el gesto que hizo de la visita, pero estoy hablando del nuevo secretario de Estado, que ya con el estilo típico de las torpezas habituales se refirió a América Latina como el backyard, ¿no? El patio trasero. Bueno, ya el presidente, el compañero Evo del Estado Plurinacional de Bolivia, ya dio buena cuenta y buena respuesta. Pero creo que ustedes han captado una interesante diferencia con estos dos personajes sobre el tema palestino, ¿o me equivoco? No, cierto, es correcto, la observación es muy correcta y muchas gracias por mencionarlo. No, gracias a usted porque tenemos que aprenderlo, la fuente más confiable es usted. Sí, muchas gracias. Bueno, usted lo sabe de que Estados Unidos estaba en contra de la decisión tomada por el liderazgo palestino de irnos a la Asamblea General y pedir el voto y ser Estado no miembro observador. Estados Unidos estaba en contra, quiso convencernos
de no hacerlo. Después fuimos castigados por decidir irnos en contra de la decisión norteamericana. Entonces, siglo XXI, increíble. Sí, increíble. Cortaron el apoyo financiero que ellos ofrecen al Estado de Palestina. Y claro, pero lo que pasó después fue algo muy importante mencionarlo. Es que después de ese castigo parece que la decisión fue tomada de cambiar el ritmo y el presidente Barack Obama decidió de hacer una visita de Estado a Palestina. Fue recibido por el presidente palestino Mahmoud Abbas. Cuando lo vimos en la Mucata, de verdad, esto debe ser un ataque al hígado. Claro. A Bibi Netanyahu y a toda esta gente. Claro, pasó por la Guardia de Honor, saludó a la bandera palestina. Lo mostramos aquí con escuchó el himno nacional palestino. Y claro, esos son muestras simbólicas de una visita de Estado oficial. Y claro, cuando estuvo en el Muqata'a en Ramallah, habló de que él todavía piensa de que el pueblo palestino tiene todo el derecho a su Estado independiente. Él está convencido a ello, va a seguir trabajando para lograrlo. Que el Estado de Palestina es un interés nacional norteamericano y va a dar todo el mandato al secretario de Estado John Kerry de seguir trabajando con los palestinos, con los israelíes. Claro, desde aquel momento John Kerry se entrevistó con el presidente Mahmoud Abbas 5 veces. Y durante esos días... 5 veces. 5 veces. Durante esos días ahora se va a entrevistarse por 6ª vez en Estambul, en Turquía, a lo margen de una conferencia sobre Siria. Entonces, claro, eso muestra que hay gran interés por parte de la nueva administración norteamericana y en particular John Kerry, de ver si es posible traer tanto los palestinos israelíes a renovar las negociaciones. Para nosotros, nuestra posición es muy clara. Nosotros estaremos siempre dispuestos a volver al proceso de las negociaciones cuando Israel toma una decisión de parar la construcción ilegal de asentamientos en el territorio ocupado palestino. El momento de que ellos paren la construcción de asentamientos y tomen una decisión de poner en libertad a los presos políticos palestinos que llevan tantos años en prisiones israelíes. ¿Cuál es el número que ustedes manejan de presos? Bueno, hasta el momento hay 4.660 prisioneros políticos palestinos encarcelados en cárceles israelíes por resistir la ocupación militar israelí en territorio palestino. 4.660. Sí, y ese número es el número más bajo en 2 décadas, porque el número usaba ser alrededor de 10.000 prisioneros políticos palestinos. Usted lo sabe, Walter, de que desde la ocupación militar israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, han entrado a prisiones israelíes casi 1 millón de palestinos. Eso significa que en cada familia palestina hay un miembro de cada familia palestina que ha pasado un tiempo en prisiones y cárceles israelíes, sea hombre o sea mujer, sea anciano o sea un niño. Entonces ellos no diferencian entre todos ellos, sea musulmán o sea cristiano. Entonces hemos pasado, casi todos nosotros, por un tiempo limitado o un tiempo fijo en cárceles israelíes. Entonces, eso es un problema muy serio que lleva el presidente Mahmoud Abbas y siempre dice que no voy a firmar un acuerdo de paz con Israel hasta que Israel deje en libertad a todos los héroes palestinos que han luchado para la libertad y la independencia del Estado de Palestina. Entonces, claro, John Kerry ahora está tratando de ver cómo se puede renovar el proceso de las negociaciones. Claro, va a encontrar con una posición muy fuerte por parte negativa también por parte del gobierno actual israelí, porque es un gobierno de extrema derecha,
un gobierno compuesto no solamente por extrema derecha, pero también por colonos, que quieren mantener la ocupación del territorio ocupado palestino, quieren mantener la construcción de asentamientos ilegales y por lo tanto... Que no son asentamientos de colonos, son verdaderas urbanizaciones. Con sí, todo. Claro. Pero además en tierra que son palestinas. Es en tierra palestina. Violando las resoluciones específicas de las Naciones Unidas. No solamente... Arranquemos de, qué sé yo, recuerdo de tantos años de periodismo, legendarias resoluciones, se me vienen a la mente 242, 338, claro. Pero se acumulan así sí. y nadie las cumple. Hay centenares de resoluciones que fueron pasadas tanto por la Asamblea General como por el Consejo de la Seguridad en contra de la construcción de asentamientos, considerando que asentamientos son ilegales y claro que Israel debe parar la construcción de asentamientos y desmantelar toda la construcción de asentamientos. Pero claro, Israel no se siente obligada de hacerlo porque está bien protegida por cierto país en Disculpa que me sonríe, pero es que ha hecho la definición perfecta. No se siente obligada para nada por la conciencia mundial representada en las Naciones Unidas. Exactamente. Se entiende Estados Unidos y eso es lo único que le interesa. Eso es como dijo Sharon. No se preocupen porque lo que pase con la política del Medio Oriente. La política del Medio Oriente la hacemos nosotros y los Estados Unidos lo saben. Así fue, ¿no? Textual. Eso es. Entonces... Bueno, también debo decir en descargo, uno de los mayores elogios a este programa lo hizo Ariel Sharon, a quien también entrevistamos aquí. ¿Sabe qué dijo? Sí. Cuando terminó el programa, iba a ser 15 minutos, ¿no? Las preguntas fueron un poco fuertes y le dije, se puso colorado, general. Bueno, yo vengo de un país de mucho sol, ese es mi color. Le digo, no, mire, sol hay aquí en el Caribe, usted está colorado, está molesto. Se terminó la entrevista, ¿se quiere ir? Eran 15 minutos, no, vamos a seguirla. Y 3 veces la postergamos y el embajador, creo que era el embajador Liva de Israel que estaba acá, cuando salió, el mejor elogio que hemos recibido, uno de los mejores, fue yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero no en Caracas. Walter sabe de esto. Quiero que lo inviten a Israel. Me dio la tarjeta, que la tengo. Este es mi número privado. Cuando vaya allá, llámeme. Digo, bueno, hicimos una diana, ¿no? Pero era un gran guerrero, un hombre muy duro. Yo no me olvido todo lo que pasó, Sabra, Shatila, todo aquello que se veía venir, ¿no? Pero ciertamente les conocía un buen diálogo, ¿no? Aunque fuera agresivo. Pero Walter, hablando de la invitación por parte de Sharon a usted a visitar a Israel, yo creo que también es muy importante de extender una invitación a usted también a visitar a Palestina. De hecho. Y tal vez preparar unas entrevistas con palestinos ahí y también mostrando las realidades en el terreno en Palestina, sobre todo los asentamientos, la construcción del muro de la separación, todos los puntos de control israelíes, las dificultades en que viven los palestinos en forma cotidiana. Eso también es muy importante, las horas que uno se espera para cruzar esos puntos de control. Y después de muchas horas de repente le dicen, hoy no cruza. Eso es. Entonces, para que la gente, no solamente en Venezuela, pero también los millones y millones de observadores que también miran a su programa, entonces pueden llegar a entender exactamente la dificultad en que viven los palestinos bajo ocupación. Y cuando hablamos de ocupación, Walter, no estamos hablando de ocupación que comenzó ayer. Estamos hablando de una ocupación que ya lleva 46 años, desde 1967. Entonces, una ocupación que cubre también todas las facetas de vida del ser humano en Palestina. Son varias generaciones afectadas. Exactamente, pero también no es una ocupación militar, pero también es una ocupación económica, es una ocupación cultural, es una ocupación social de todo nivel. Entonces, claro, eso también llega a un punto donde la gente no puede también mantener viviendo así en forma normal y a veces
uno explota y por eso tenemos tanta gente dispuesta a resistir la ocupación y trabajar contra la ocupación, porque ellos quieren sentirse seres humanos normales, vivir en forma normal y no encontrarse bajo ocupación, donde un soldado israelí de 15 años, 16 años puede parar a miles y miles de personas palestinos y no permitirles de cruzar de un punto a otro, porque ese soldado de 16 años puede controlar la vida, puede determinar la vida de miles y miles de palestinos cada día, no solamente en ese punto de control, pero en el otro, porque hay más de 600 puestos de control militares israelíes en toda Cisjordania. ¿Puede repetir esa cifra? Más de 600. 600 puntos de control Sí, en puestos toda de Cisjordania. control. Sí. Entonces eso significa, si vamos a ver cómo eso está dividido, eso significa que en un promedio de 5 o 6 kilómetros hay un puesto de control. Entonces uno se puede imaginar, si uno quiere viajar de un lugar a otro de distancia de 20 kilómetros, tiene que pasar por 4 a 5 puestos de control. Uno no sabe cuánto tiempo puede gastar en pasar de un sitio a otro, porque el soldado que está controlando este puesto de control puede tener la decisión que hoy o ahora no quiero dejar pasar a nadie. Entonces tenemos que quedarnos esperando hasta que el soldado israelí decida cambiar de opinión y permita a todos los palestinos a pasar de su puesto de control. Niños, gente enferma, mujeres embarazadas, gente vieja, no importa. Todo el mundo tenemos que quedarnos esperando hasta que el soldado decida que ahora sí voy a permitir a los palestinos a pasar. Y eso es especialmente chocante en la cultura del Medio Oriente por el respeto a las personas mayores, ¿no? Absolutamente cierto. Sí. Es un respeto auténtico. La otra cosa que es muy importante, y espero que cuando nos visita a Palestina la puede también... Yo acepto formalmente la invitación. Muy bien, Tendré muy bien. que ir con un equipo que me ayude a hacer las tomas. Yo soy productor, Perfecto. como soy productor de este programa. Perfecto. Siempre he sido el productor, diseñé la escenografía, así que me gusta diseñar mis tomas también, ¿no? Perfecto, entonces eso lo vamos a arreglar a través también de nuestra embajada aquí en Caracas. Pero también la otra cosa es muy importante que queremos también mencionar, que también cuando la gente habla del apartheid en Sudáfrica, tienen que venir a ver el apartheid en el territorio ocupado palestino, impuesto por la ocupación militar israelí. Desmond Tutu, que todo el mundo lo conoce, cuando vino a visitarnos en el territorio palestino, quedó pero así. Hombre, él dijo, yo nunca pensaba que voy a ver un sistema de apartheid peor al sistema que yo he vivido en Sudáfrica. Eso es Desmond Tutu. Entonces, eso no lo habíamos oído. De verdad. Desmond Tutu dijo, repítalo por favor. Sí, que nunca pensé que voy a venir a un territorio a encontrar que hay un sistema de apartheid peor que el sistema de apartheid que yo he vivido, Desmond Tutu, en Sudáfrica, que es el sistema de apartheid en Palestina, puesto por la ocupación militar israelí contra el pueblo palestino. Bueno, de hecho, en la época de oro del apartheid, los blancos, rubios, así fueran ojos azules, de origen judío, no podían ir al mismo country club que los africanos originales, ¿no? Bueno, voy a darte... Sin embargo, le ofrecieron armamento nuclear para luchar en Angola, y armamento químico y bioquímico y los misiles. ¿Quién se los ofreció? Ya sabemos, ¿no? Claro. La cooperación... Un gran líder de la historia política de Israel. Cierto, sí. La cooperación que existía entre Israel y Sudáfrica en aquel tiempo, sí. A nivel nuclear, a nivel de inteligencia, a nivel militar, en todo nivel. Y yo sospecho que alguna prueba nuclear que una vez se detectó en un satélite al sur de África fue cuando no había computadoras para simular pruebas nucleares como hay ahora. Sí. Eso debe haber sido alguno de aquellos cargueros que no valían nada, que simplemente por la carga valía más que el barco, ¿no? Era chatarra. Dejaban el petróleo en Sudáfrica, después lo hundían y cobraban el seguro. Uno de esos debe haber sido el polígono,
Alguien anduvo fumando por ahí en una reunión y eso me afectó. El polígono de prueba de alguna de esos artefactos, porque los detectó un satélite. Cierto. Y también botaron en 24 horas a un agregado militar estadounidense que hacía vuelos como piloto dominguero y tenía una cámara de aerofotografía debajo del asiento de su Cessna. Y eso debe haber sido el Mossad que lo denunció. ¿Saben algo de eso ustedes, no? ¿Algún dato sí, tienen? Sí. Entonces, volviendo a hablar de eso es lo que es apartheid en el territorio palestino. No sé si lo sabía de que los asentamientos que construyen son asentamientos para el uso exclusivo de los israelíes y no permiten a los palestinos a vivir ahí. Entonces, un sistema de segregación completa es un sistema de apartheid. Adicionalmente, hay doble sistema de carreteras. Pero los palestinos pueden trabajar construyendo las casas Claro, como mano de obra, claro, pero nunca claro. podrán vivir ahí. Exactamente. Hay dos sistemas de carreteras. Hay un sistema de carreteras para el uso exclusivo de los israelíes, los colonos, y otro sistema de carreteras para el uso exclusivo de los palestinos. Y nosotros como Confieso palestinos, que eso no lo sabía. nosotros como palestinos no podemos usar carreteras, vías para el uso exclusivo de los colonos israelíes. Es cierto que ahora hay autobuses para uso exclusivo de... Exactamente, exactamente. Y ahora hay autobuses para el uso exclusivo de palestinos, donde los palestinos no tienen el derecho de usar los autobuses que usan los colonos o los usan los israelíes. Entonces, eso es Es otra cosa. como decir en Estados Unidos, en la época de la segregación, autobuses para blancos y autobuses para negros. Eso. El carnés. Siglo XXI, ¿eh? Carnés de identificación. Nosotros tenemos un color y ellos tienen otro color. Entonces, fácilmente cuando el soldado pide el documento, el momento de que él ve el color, ya sabe que es un palestino, no es un israelí. Además, hay zonas dentro de Cisjordania, que es territorio palestino ocupado, donde está totalmente cerrada a los palestinos mismos. Jerusalén Este es parte de eso. Entonces, Además, parte del tratado internacional. Claro, Jerusalén claro. Oriental se supone que tiene Es un otro territorio estatus ocupado. totalmente diferente. Sí, pero Pero también... está ocupado a manos militares. Claro. Pero claro, cuando Israel anexó Cisjordania, anexó Jerusalén Este, entonces ahora los israelíes no nos permiten entrar a Jerusalén Este, como no nos permiten entrar a otras partes como el Valle del Jordán. Entonces otorgan permisos especiales para que los palestinos puedan entrar a ese sitio o al otro. Si uno no tiene ese permiso especial, entonces no puede entrar. Entonces el palestino puede ser privilegiado si tiene un permiso para poder entrar a Jerusalén Este durante un tiempo limitado específico, o ir al Valle del Jordán o ir a otra parte. Ese es el sistema de segregación, ese es el sistema de identificar a los palestinos a través de permisos otorgados por parte de los jefes militares israelíes. Es también otra identificación del sistema de segregación que existe en Cisjordania, que refleja un sistema de apartheid. Y así uno puede también ver muchas otras cosas que muestran que el sistema de apartheid sí existe en el territorio ocupado palestino, y no solamente una imaginación de los palestinos. Últimamente, no sé si usted ha podido también leer que el Knesset israelí ha confirmado una ley que ellos que han pasado hace unos años, donde un israelí de origen palestino, árabe, si llega a casarse con un palestino en Cisjordania, entonces ese palestino en Cisjordania, después de que forman una familia, las dos partes de la familia no pueden vivir conjuntamente en la misma casa, porque la mujer o el hombre que vive en Israel no puede traer a su esposo o esposa a vivir con él o con ella,
porque son de Cisjordania. Mientras que cualquier israelí, puede ser palestino, puede ser judío, etcétera, pueden casarse con un venezolano, con un jamaicano, con un francés, etcétera, y inmediatamente ese francés o venezolano puede moverse a Israel, puede vivir ahí y hasta puede tener una residencia permanente. Mientras que el palestino no puede pasar, y han pasado en el Knesset del Parlamento israelí una ley que específicamente dice: vamos a discriminar contra los palestinos. Entonces, discriminar contra los palestinos ahora es acto legal, parte de la ley aprobada por el Parlamento israelí. La Knesset. El Knesset. Bueno, el personaje histórico que hablábamos obviamente era Shimon Peres, ¿no? Pero cuando estábamos hablando de la oferta de armamento a Sudáfrica y todo aquello, el Premio Nobel de la Paz, ¿no? El Premio Nobel de la Paz fue el que le ofreció el armamento químico, biológico y nuclear también, ¿no? Así como los vectores. Pero volviendo a este tema vinculado a Sudáfrica como referencia de apartheid, es cierto que hay un nuevo diseño de colonias que están destinadas a cortar y hacer imposible la unificación de territorios. Cierto. ¿Se está jugando así en el mapa de esa manera? Sí, cierto. Específicamente lo que se llama el plan E1, que si lo van a construir, van a dividir a Cisjordania en dos partes. Y entonces, dos partes totalmente separadas. Y eso significa que no se puede establecer en un marco de un acuerdo de paz, establecer un Estado independiente, viable y territorialmente contiguo. Porque si rompe el concepto esencial de Estado, ¿no? Rompe ese concepto. Vi un documento de la ONU y digo, pero ¿será posible que se permita esto aquí? Sí. Y está premeditadamente hecho para eso, obviamente, para partirlo, exactamente, hacerlo inviable. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si los israelíes, si el gobierno de Israel lo hace intencionalmente, construir en tal área geográfica para que no permita la continuación del territorio palestino, entonces eso significa que los israelíes internacionalmente no quieren ver a un Estado palestino viable que es territorialmente contiguo. Entonces ese es el trabajo por parte de Israel, que todo lo que hacen hoy día en el territorio ocupado palestino, en cuanto a la construcción de asentamientos, en cuanto a la confiscación de la tierra palestina, en cuanto a la destrucción de casas palestinas, lo hacen bajo un marco y un plan muy bien diseñado de que los lugares donde instalan colonos y asentamientos intentan hacerlo para prevenir y no permitir que el Estado palestino sea viable en el futuro. Entonces, si no va a ser viable y no va a ser posible, entonces significa que toda la resolución de los dos estados, un Estado palestino en el territorio ocupado del 67 al lado del Estado de Israel, no va a ser posible. Entonces, por eso John Kerry hace 2 días hizo una declaración muy importante. Dijo, coméntenos esa declaración. Sí, él dijo que la vía hacia los dos estados se está cerrando. Y solamente nosotros tenemos ahora la posibilidad máximo de 1 año a 2 años para poder lograr una solución al conflicto y llegar a un acuerdo entre los palestinos e israelíes. Si no lo vamos a lograrlo dentro de ese marco de 1 año a 2 años, entonces va a ser imposible hacerlo, porque los hechos en el terreno por parte de Israel lo van a impedir lograrlo. Entonces, si John Kerry mismo reconoce que lo que hacen los israelíes hoy día en el terreno, en el territorio ocupado palestino, lo hacen para impedir la creación de un Estado independiente palestino, todavía John Kerry y el resto de los países occidentales todavía piensan que
pueden lograr un acuerdo de paz con los palestinos e israelíes y que el actual gobierno israelí estará dispuesto a negociar. Claro, el gobierno de Israel puede decir, sí, voy a negociar, pero mientras está negociando va a seguir construyendo asentamientos. Entonces, cuando vamos a llegar a un momento de la verdad, vamos a encontrar que no hay posibilidad de poder crear y establecer un Estado independiente palestino, porque mientras llevamos negociando y negociando y negociando y negociando, los israelíes estaban construyendo y construyendo, construyendo, cambiando el carácter del terreno y, claro, haciéndolo imposible poder llegar a establecer un Estado independiente y viable palestino. Yo recuerdo con ternura a los ancianos con las viejas llaves de las casas, que es el símbolo de la voluntad del retorno. ¿Sí? ¿Retorno a dónde? ¿El retorno a dónde? No solamente estamos hablando del retorno al territorio ocupado en 1948. Ahora es difícil retornar al territorio ocupado en 1967. Entonces, hasta el 67 ya es imposible lograrlo. Entonces, entonces es muy difícil hablar del 48. Entonces, ahora los israelíes lo que hacen, no solamente cerrar la puerta totalmente al retorno al 48, pero están cerrando la puerta al retorno al 67. Entonces, si lo van a cerrar al retorno al 67, entonces eso significa que nunca llegaremos a establecer paz entre nosotros y entre los israelíes, y la culpa por eso es que los israelíes piensan que tienen todo el derecho dado a ellos por Dios, de que esa tierra es tierra suya y que nadie puede compartir esa tierra con ellos. Y por lo tanto, si podemos sacar a los palestinos por vía de la fuerza, por camino de pasar leyes, por convencerles, etcétera, etcétera, los israelíes lo están haciendo todo posible para echar a los palestinos del territorio palestino, limpiarlo en forma completa y permitir a los colonos a vivir ahí y a cambiar todo el carácter del terreno y así impedir la creación de un Estado independiente palestino. Yo llego a la conclusión de que el actual gobierno de Israel no tiene ningún interés de tener paz con los palestinos, no tiene ningún interés de acabar su ocupación del territorio palestino, no tiene ningún interés de parar la construcción ilegal de asentamientos en el territorio ocupado palestino, no tiene ningún interés de ver a un Estado viable palestino viviendo en paz y en seguridad al lado del Estado de Israel. Entonces, esa es la conclusión que hemos llegado después de tantos años de tratando de conseguir paz a través de un proceso de negociaciones. Espero que el resto de los países, en particular Estados Unidos, llegue a entender de que va a ser imposible lograr paz con ese tipo de gobierno en Israel, un gobierno que prefiere la construcción de asentamientos sobre las negociaciones con los palestinos, prefiere proteger los intereses de los colonos sobre dar justicia a los palestinos. Estoy abrumado con los argumentos, pero además como cotidianamente recibimos información de diferentes fuentes y las cotejamos y alguna experiencia tenemos en la zona. Yo puedo decir que estuve en las alturas del Golán, por decir algo, ¿no? Yo me siento abrumado con los argumentos que usted dice y me encantaría poder decirle, ojalá se equivoque, pero todo indica que usted está diciendo la verdad. Ojalá la historia nos permita que haya lucidez en los jefes de Estado que tienen en este momento. La paz del mundo también pasa por el Medio Oriente. Cierto, es cierto. Yo espero que Dios ilumine, mi Dios, su Dios, el del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento, ilumine a esos jefes de Estado que están tan imbuidos de la omnipotencia total y de saberse apoyados, para que entiendan que esto no puede seguir en estas circunstancias. Y espero que este programa de alguna manera haya contribuido a hacer conciencia, porque la propaganda, no la información, ya no es periodismo, la propaganda a favor de ese estatus es abrumadora y nosotros a veces somos una hojita en la tormenta, pero esta hojita sigue en el aire, no ha caído al suelo. Muchísimas gracias por su contribución. Muchas gracias. Esperamos que lleve nuestro saludo solidario al pueblo palestino y deseamos que cada vez que pase por aquí nos haga el honor de informarnos
de primera mano cómo está esa situación, Muchas así como lo gracias. hacemos todos los días con la información que recibimos vía satélite. Y espero, ya que he estado en Israel, poder estar en territorio palestino y hacer el equivalente para Muy bien. balancear esa información. Bueno, que la paz sea con nosotros. Muchas gracias. Assalam alaikum. Alaikum salam. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, esto no es lo que recibimos vía satélite y demostramos, no es lo que hemos visto allá como en tantos teatros de operaciones, sino el testimonio de lo que viene directo y lo que vemos desde las Naciones Unidas, todo tan ordenadito y tan poco productivo. Eso es la realidad en el territorio, en el teatro de operaciones permanente. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y Dios mediante estemos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.